¿Te ha pasado alguna vez que te quedas mirando el horizonte de tu futuro y sientes que el suelo se mueve bajo tus pies? Es ese momento de silencio, quizás un domingo por la tarde, donde te preguntas si lo que estás haciendo hoy seguirá teniendo sentido dentro de 10 o 15 años. Te encuentras ahí con un nudo sutil en el estómago, viendo cómo las noticias hablan de máquinas que escriben, que diseñan, que parecen razonar mejor que nosotros. Y de repente tu carrera o tus estudios se sienten como una construcción de arena frente a una marea que sube. Es una sensación de vulnerabilidad muy humana, ese frío que nos recorre cuando sentimos que el mundo que conocíamos está cambiando más rápido de lo que podemos correr. Nos quedamos ahí dándole vueltas a la misma idea, preguntándonos si seremos los últimos en hacer lo que hacemos, o si nuestros hijos encontrarán un lugar en un tablero donde las piezas parecen moverse solas. Esta incomodidad es algo que reconocemos de inmediato porque la hemos sentido antes en otros contextos. La sentimos cuando vemos un comercio de toda la vida cerrar porque ahora todos compran por Internet, o cuando nos damos cuenta de que ya no recordamos el número de teléfono de nadie porque el aparato lo hace por nosotros. Es la primera verdad que asoma, nos asusta la velocidad, no necesariamente el cambio. Reconocemos esa tensión entre el pasado que nos daba seguridad y un mañana que parece no necesitarnos. Sentimos en el fondo esa creencia emocional de que nuestro valor como personas está amarrado a una etiqueta profesional específica, a un nombre depuesto en una tarjeta que ya nadie usa. Reaccionamos con un instinto de protección, queriendo aferrarnos a lo que sabemos hacer, porque pensar en la obsolescencia se siente como un pequeño duelo personal. Pero si miramos un poco más de cerca nuestras propias historias familiares, este patrón de cambio radical se repite con una constancia asombrosa. Lo vemos cuando recordamos que nuestros abuelos trabajaban la tierra con las manos, bajo el sol, en tareas que hoy nos parecen heroicas y casi imposibles de realizar. Para ellos el trabajo de oficina de sus hijos, sentados en una silla con aire acondicionado, probablemente ni siquiera parecía trabajo real, parecía ocio, parecía algo liviano y sin sustancia. El patrón es claro, cada generación siente que está viviendo el final de una era, pero en realidad está presenciando el nacimiento de una nueva forma de utilidad. Lo vemos en los apellidos que llevamos. ¿Cuántos herrero, sastre o zapatero caminan por la calle sin haber tocado nunca un martillo o una aguja? El trabajo desaparece, pero la persona permanece y se transforma. Esta repetición de miedos y adaptaciones nos muestra que la humanidad siempre ha buscado que el trabajo duro desaparezca, porque eso significa que hemos tenido éxito en hacer la vida un poco más fácil. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre surge una realización suave y compasiva que nos invita a respirar. El hecho de que una labor se automatice no significa que el propósito humano se evapore. Al contrario, cada vez que una máquina se encarga de lo repetitivo, de lo pesado o de lo puramente lógico, se abre un espacio nuevo para la creatividad y para aquello que solo nosotros podemos ofrecer, la empatía, el juicio ético y la pasión. Es una realización que nos quita el peso de tener que ser calculadoras vivientes y nos permite volver a ser exploradores. Imagina que este cambio tecnológico no es un depredador que viene a quitarnos el pan, sino un asistente que nos libera las manos para construir cosas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Aplicar este descubrimiento a nuestra vida diaria significa dejar de ver el aprendizaje como una meta con fecha de vencimiento y empezar a verlo como un flujo constante. Significa que si hoy sientes curiosidad por algo, deberías perseguirlo sin miedo a que una inteligencia artificial lo haga también, porque tu perspectiva única, tus errores y tu historia personal le dan un sabor que ninguna máquina puede replicar. En nuestras conversaciones, esto se traduce en dejar de preguntar qué quieres ser cuando seas grande y empezar a preguntar qué problemas te gustaría resolver. En nuestras decisiones de carrera, nos invita a no paralizarnos por las predicciones catastróficas. Recordemos que hace décadas se decía que los programadores desaparecerían, o que el ajedrez moriría cuando una computadora venciera al campeón mundial, y hoy el ajedrez y la tecnología están más vivos que nunca. Podemos aplicar esta calma al darnos cuenta de que nuestra capacidad de dar significado a las cosas es nuestro superpoder más resistente. Al profundizar en este sentimiento, regresamos a ese momento de duda frente al futuro, pero ahora con una mirada más amable hacia nosotros mismos. Es natural sentir miedo, es parte de nuestro mecanismo de supervivencia estar alerta ante lo desconocido. Pero ese mismo instinto es el que nos ha permitido navegar tormentas durante miles de años. Si miramos hacia atrás, vemos que siempre hemos encontrado la manera de reinventar lo que significa ser útil.
Quizás los trabajos del futuro vistos desde hoy parezcan juegos o pasatiempos, tal como nuestros empleos actuales habrían parecido magia o locura para nuestros antepasados. La verdadera seguridad no está en el puesto que ocupamos, sino en nuestra inagotable capacidad de crear comunidad, de cuidar de otros y de inventar nuevas formas de belleza y propósito. Estamos viviendo una expansión de posibilidades, no una reducción. El mundo no se está quedando sin espacio para nosotros, se está transformando para que podamos ocupar espacios más humanos, más libres y menos mecánicos. Es un proceso doloroso como todo crecimiento, pero está lleno de una promesa de libertad que apenas empezamos a vislumbrar. Al final somos nosotros quienes decidimos qué valoramos y hacia dónde queremos dirigir nuestro esfuerzo. No estamos al final de la historia, sino en un capítulo vibrante donde la colaboración entre nuestro ingenio y nuestras nuevas herramientas puede dar frutos extraordinarios. Mantener esa chispa de curiosidad encendida, a pesar del ruido y de las dudas, es el acto de valentía más grande que podemos realizar cada mañana al despertar. Si hoy pudieras soltar por un momento la preocupación por la utilidad práctica de tus talentos y te permitieras simplemente seguir aquello que hace latir tu corazón con más fuerza, ¿qué tipo de huella única estarías dispuesto a dejar en este mundo que cambia, confiando en que tu humanidad siempre encontrará un nuevo lugar donde florecer?